Hola Verdolagas, muy buena noche, bienvenido a una edición más de Retro Verdolaga, el programa aquí con Orlando Ruiz Posada como siempre y con un invitado muy especial que muchos de ustedes recuerdan con mucho cariño, los más jóvenes de pronto no lo han escuchado nombrar tanto, que sea esta la oportunidad para que lo conozcan. Yair Iglesias, un lateral zurdo de muy buenas condiciones que estuvo empezando la década del 2010 y finalizando el primer siglo la primera década de este siglo, por así decirlo. Buenas noches, Orlando, buenas noches, Jair, bienvenidos a Retro Verdolaga, el programa. Buenas Buenas noches. noches, Jair. Hola Orlando, buenas noches, ¿cómo van? Yo encantado de poder acompañarlos esta noche. Qué bueno, Jair. Recordando mucho ese equipo en el que usted estuvo, al principio un periplo yo creo que difícil, un equipo que aunque tenía muy buena nómina no obtuvo unos resultados que la gente y ustedes mismos esperaban, pero después tuvieron ese equipo que fue incluso la base de lo que fue el Nacional exitoso después. Entonces, este encuentro contigo nos va a servir para recordar esos momentos de ese periodo que de pronto no fue tan bueno, pero también muy meritorio, al que tuviste después en un equipo ganador que logró un muy buen título y que de una u otra forma también mostró esa base de Nacional para lo que vendrían los años siguientes. Sí, fue como ese periodo eh, de transición donde pudimos disfrutar de un título y donde también tuvimos un semestre bastante raro, pero bueno, yo creo que de todo se va aprendiendo y el solo hecho de estar en Atlético Nacional se disfruta demasiado. Jair, contémosle a los Verdolagas cómo se da tu llegada al equipo, de dónde venías, ya venían como negociaciones, cómo se da esa llegada, en qué año. No, yo llegué en el 2004. Yo llegué a las inferiores, yo llegué ahí con 15 años. En el 2007 se hacían estas alianzas con Alianza Petrolera, entonces nos enviaban un poquito a foguearnos y a empezar a dar como esos primeros pasos en el fútbol profesional. Y en el 2008 vuelvo otra vez a Atlético Nacional, no tengo mucha oportunidad. Y en el 2009 pues ya empiezo a jugar y por fortuna empiezo como a ganarme mi puesto y a partir de ahí ser un jugador más de la plantilla. Ay, hablemos un poco de ese periplo en Alianza, más o menos con qué otros jugadores que también después tuvieron esa oportunidad nacional estuviste allá para que nos cuentes un poco también la experiencia de ir a este equipo de segunda división. Bueno, yo creo que fue, o sea, ahora lo veo con mucha normalidad porque lo que significa Atlético Nacional y digamos que toda esa oportunidad bonita de estar en esa infraestructura de empresa es un gran privilegio. Cuando vamos a Alianza nos encontramos en un mundo bastante diferente, pero que bueno, que nos hizo crecer, nos hizo madurar, nos hizo valorar para cuando volviéramos y creo que fue muy importante. Ahí en Barranca Bermeja nos han tratado muy bien, hemos disfrutado y creo que ese paso para mí yo lo considero muy importante en ese camino de llegar después a Atlético Nacional. Ahí tuve la oportunidad de compartir con Marlon Piedrahíta, con Davison Monsalve, con Harold Martínez, Cristian Correa, Jefferson Angulo, Jason DeVos y un par de compañeros más que quizás no se pudieron consolidar tanto, pero que también tuvieron su oportunidad en el equipo principal. Pero vea, Orlando, ahí, Jair o Jair. Ha escrito Jair, pero como me llama todo el nombre, Jair. Eso. Ahí Jair mencionó nombres de ese equipo de juveniles, que era un equipo con muy buena técnica, muy bueno. Por ese Angulo era muy bueno. Ese Jason de Uno, Vos era muy bueno. Correa se buenísimo, consolidó de un poquito vos. más, pero como que no terminaron de disfrutar finalmente a dar todo lo que se esperaba de ellos, ¿no, Jair? Sobre todo en el caso de Angulo, o sea, al final Uf, Jason Angulo volaba. y terminó mostrando pues calidad, ya después uno va tomando decisiones y hay veces acertadas, hay veces no, pero en el caso de Jefferson da como cosa de que él no pudiera explotar todo ese talento que tenía en el club porque al final uno lo veía y decía, wow, es que
tiene mucho talento, es que es demasiado bueno. Quizás le costó un poquito más consolidarse, pero sí fue un jugador que todos esperábamos que en Atlético Nacional diera mucho más. Es que esa era, yo recuerdo mucho esa camada que enviaron a Alianza, porque incluso yo creo que esa fue la primera vez que Nacional envió tantos jugadores buenos a un equipo de los que tenía convenio. Antes enviaba uno, dos, pero es que yo recuerdo que en esa ocasión mandó unos 10 11 jugadores y todos, por no decir que la gran mayoría, pero para mí todos tenían una proyección de debutar incluso ya. Por eso le pregunto a Jair, porque seguramente la sensación de muchos de ustedes fue, yo ya estoy para jugar en Nacional, para debutar así este pequeño, ya tengo el talento y de pronto emocionalmente a muchos les afectó bastante, pero como usted muy bien dice, ahí también el que supo aprovechar la oportunidad después pudo regresar mucho más maduro a Nacional. Yo recuerdo, por ejemplo, Correa, hablando del volante de contención Correa, que yo incluso cuando estaba empezando en Nacional, yo lo asemejaba mucho como con la cualidad del Ringo Amaya, y lastimosamente pues tampoco pudo explotar. Yo creo que de esa camada el que mejor rendimiento y el que de pronto se consolidó y logró quedar campeón con el primer equipo fue usted y obviamente Marlon Piedrahíta. Pero los otros que eran de pronto incluso que uno tenía más jugadores de avanzada, los que jugaban adelante en la posición de adelante, ustedes dos que eran defensores, fueron los que mayor convicción tuvieron con todo ese crecimiento personal. ¿En qué cree usted que se debe que ustedes hayan podido aprovechar más la oportunidad comparado con estos otros jugadores que también eran muy talentosos? Bueno, en mi caso, yo creo que fue como ese tema de paciencia. Cuando yo estaba ahí, estaba Steven Vélez también, que iba a la selección Colombia, Harold Martínez, que hacía también con la selección Colombia sub-20. Y cuando me dicen de ir a Alianza, pues yo había jugado, todavía se jugaba el torneo de reserva, había jugado contra el Cali, contra Once Caldas. Eh, Ellos ya estaban eliminados en los cuadrangulares finales y utilizaron ese partido de reserva para poner una nómina, no la principal, pero sí una nómina del 70% de los jugadores que habitualmente jugaban. Y ahí yo dije, o sea, el primer partido como todo, un poco nervioso, viendo que eso era los que yo veía por televisión, ahora los tengo frente en el campo. Y tuvo un buen desempeño en los dos juegos, pero también después miraba y decía, wow, es que el suplente es el de la selección Colombia sub-20 y el titular es el de la selección Colombia mayores. O sea, tengo que entender también de que será un proceso, de que debo ser paciente, de que tengo dos opciones, o me quedo en Nacional haciendo fila, o voy ahí, intento aprender todo lo que pueda, crecer todo lo que pueda, trabajar en mejorar los aspectos que siempre van a haber para mejorar. Y creo que ese pensamiento fue el que me llevó a aprovechar esa oportunidad y ya después volver para poder ahí sí disfrutar del equipo. ¿Y desde que llegaste a Nacional en esas divisiones inferiores siempre fue lateral izquierdo? ¿O de pronto era un volante de armado como suele pasar con la mayoría de los laterales que los van retrocediendo para buscarle espacio en el equipo? No, o sea, yo llegué como lateral izquierdo. eh, Había entrenadores que me colocaban como un volante interno, que después lo hizo Cabrero, que nos rotaba con Steven Vélez, ahí los dos en esa posición. Y otro par de entrenadores que decían que, o sea, veía más virtud en mí yendo al ataque, entonces me utilizaban en ciertos partidos como extremo. Pero siempre, digamos que la posición principal y donde regularmente se me utilizaba era como lateral izquierdo. Aprovechando ya que hablas de Ramón Cabrero, empecemos con 2008, un año complejo. Me recuerdo mucho a Cabrero con ese doble lateral en ambos costados, tanto por izquierda como por derecha. Le Pero ese daban de duro. 2008, que teníamos una expectativa como hinchas de Nacional, con un equipo que lograra un nuevo título después de ese muy buen 2007. Tú llegas a ese 2008, luego 2009. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de aprendizaje, porque fueron años difíciles para ustedes como equipo internamente en Nacional. Bueno, en el 2008 yo venía siendo como el tercer lateral, entonces digamos que no tenía mucho protagonismo. Para mí era igual, o sea, era
tenía muy claro que no iban a haber muchas oportunidades, entonces el entreno para mí era disfrutar y aprender, pero no estar como tan cerca a ese ambiente de cada partido cada 8 días, tampoco me hacía ver como lo que pasaba por fuera, sino que yo simplemente estaba ahí en el equipo, no tenía protagonismo, al no tener protagonismo pues tampoco tenía como mucha repercusión en el desempeño que se estaba teniendo, que no era muy positivo, pero incluso creo que terminamos entrando a los cuadrangulares finales, que nos dirigía Santa y estaba asistente Aristi, y ahí esos cuadrangulares fueron un poquito raros, los resultados fueron negativos y termina el 2008 con un ambiente muy tenso y ahí es donde me empiezo yo a dar cuenta como la responsabilidad que teníamos como jugadores de Atlético Nacional. Ya en el 2009 inicia el año sin mucho protagonismo también. Eh, el equipo no tenía tampoco un buen rendimiento y a partir de ahí, otra vez con Santa como interino encargado, porque empezó el profe Suárez, es como probar ese tema de tener dos laterales como para fortalecer un poquito la parte defensiva, teniendo en cuenta que los dos laterales nos gustaba ir mucho al ataque y quizás consolidar un equipo más desde el orden que desde el juego como tal, sino un equipo que priorizara el orden. Ahí se me fueron brindando las oportunidades, creo que era como que todo iba saliendo guiado por Dios, porque juego el primer juego, el segundo no iba a ser tenido en cuenta y Steven Vélez tiene una molestia, entonces juego el segundo, al tercero todavía no estaba, juego el tercero, al cuarto ya estábamos los dos y quizás él físicamente todavía no estaba bien, juego el quinto, ya después jugamos los dos y así me fui consolidando en el equipo. Fui como esperando mi oportunidad cuando se me requería. Tuve la fortuna de hacerlo bien, para eso me había preparado, lo he aprovechado y ya después en el segundo semestre con el profe Cabrero y su idea de juego, pues encajaba bien y ahí es donde me termino consolidando. En esa época, ¿qué es lo que más destacas? Ese módulo de juego que mencionó ahorita Orlando de doble lateral, ¿crees que fue beneficioso para tu estilo de juego? ¿Y el resto de compañeros sí se sentían, sí se adaptaron a ese estilo o crees que les costó mucho? No, lo que pasaba en el doble lateral es que, o sea, nosotros los laterales nos daba más oportunidad, pero más que el doble lateral era que el profe, la instrucción clara de él es, tenemos que ir a hacer daño, tenemos que desde el balón ser protagonistas del juego, quiero que todo el mundo vaya para adelante. Entonces, siendo yo un lateral que me gustaba atacar mucho, yo creo que eso es lo que termina gustándole y que me ayuda a consolidarme, es que me gustaba atacar y atacar y atacar y él era los que nos pedía, es no quiero tener mucho el balón, quiero es atacar e intentar hacer gol, siempre. Entonces es coger la pelota y rápido ir a buscar el gol. Entonces creo que en ese modelo, independiente de si era un doble lateral o no, encajaba bien y eso fue lo que me fue como abriendo las puertas al equipo. Y esos años fueron curiosos porque pues ya hablamos al inicio que fueron una antesala de ese título que después trajo lo que sabemos tantos logros, pero ese 2008, 2009 eran curiosos porque a pesar de que los resultados no eran los mejores, de que pronto se clasificaba un poquito sufriendo, después en las fases finales no se competía como se debía hacer, la afición acompañaba masivamente, no solo en el Atanasio Girardot, sino en todo el país. Yo recuerdo muy bien que los partidos, por ejemplo, en el eje cafetero, en Pereira, era impresionante. El estadio era 70% Nacional y 30% Pereira, para poner un ejemplo. Creo que fue en el 2009 cuando sucedió eso. Y en muchas otras partes, la hinchada nacional acompañó a ese equipo demasiado, que también surtió el efecto contrario y es que la presión se volvió muy grande porque había mucha crítica y la hinchada siempre estaba ahí encima del equipo. ¿Ustedes cómo hacían internamente los líderes del equipo para blindarlos a ustedes como los jóvenes del equipo? Bueno, digamos que al principio
cuando termina el primer semestre del 2009, el equipo, faltando 5 o 6 fechas, ya estaba por fuera de los cuadrangulares, ya no había chance. Entre esos partidos nos tocó Cartagena en Cartagena, nos tocó Envigado en el Atanasio, nos tocó un clásico que definíamos ahí a ver quién quedaba de 17 y quién quedaba de Sí, 18. sí. Nos tocó contra Santa Fe en Bogotá. Y digamos que ahí yo todavía, siendo mis primeros partidos, pues no sentía como esa presión, sino era, estoy cumpliendo mi sueño de niño y solo disfrutaba. Entonces, en ese primer semestre del 2009, que termina siendo muy negativo, quizás la presión a mí como joven que apenas estaba entrando al equipo no era mucha, pero sí veía que mis compañeros, los más grandes, lo sufrían demasiado. Y lo sufrían por todo lo que conlleva la exigencia de Atlético Nacional y porque se frustraban porque ellos decían, hacemos de todo, nos esforzamos, nos dicen 2 entrenos, hacemos 3. O sea, nosotros queremos, pero No no sale. pase, o sea, no se nos está dando. Y verlos a ellos, yo no lo sufría, pero verlos a ellos sí me generaba como esa vaina de, o sea, no siempre va a ser bueno, o sea, no siempre va a estar todo bien, o sea, estoy teniendo, por fortuna nacional, todos los jugadores mayores, Patiño, Pesuti, de mi época, Mendoza, Walter Moreno, que tampoco yo creo que podía ayudarnos un poco más, o sea, que se podía consolidar un poco más. Todos estos jugadores grandes, Andrés Orozco, Ringo Amaya, uno los veía entrenar y se exigían, creo que más que nosotros los jóvenes. Entonces, por fortuna, o en mi época, yo decía, wow, o sea, si ellos que ya han ganado, que han estado en equipos grandes, selecciones Colombia y todas estas cosas, se entrenan así, pues nosotros debemos hacerlo igual. O sea, para mí ellos fueron, esa camada fue un gran ejemplo de lo que es ser un deportista profesional y, y creo que nos han dejado un gran legado a los menores que los veíamos, cómo se entrenaban, cómo se cuidaban y cómo buscaban la manera de aportar al máximo al equipo. Como te decía ahorita, o sea, quizás las cosas no se daban como ellos pretendían, pero nunca veíamos ni que se rindieran, ni que hicieran mala cara, ni que... No, al contrario, siempre se les veía como con ese optimismo de saquemos esto adelante y trabajemos fuerte porque pues debemos darle la vuelta a este momento. Claro, más que eso fue difícil porque no clasificamos tampoco a torneos internacionales, ni Libertadores, ni Suramericana, nada. Yair, ¿cuál fue la diferencia entre el 2011, que lograron el título, y el resto de años? Porque bien está diciendo que, o sea, a nivel de aptitud no era. Actitud, pues ustedes tenían las mismas condiciones. ¿Qué fue lo diferente en ese 2011? Bueno, yo creo que habíamos sufrido bastante lo que llevábamos un tiempito ahí y ya habíamos como engranado, por así decirlo. Y cuando llega el viejo Patiño, que llega Dorlan también desde 2010, pero en el 2011 ya tiene un nivel muy diferente. Es como que en el 2011 terminó de engranar lo que ya se venía trabajando, pero que no engranaba. Entonces el 2011 yo creo que ha engranado y Sachi ha sido muy acertado dando oportunidad a Estefan Medina, a Stephen Barrientos, a Juan Duque, a Sebas Pérez. Entonces, creo que teníamos ahí un equipo con Pesuti, Ezequiel, el viejo Patiño, Mendoza y toda esta gente adulta. Y cuando hay una necesidad, pues nosotros los jóvenes ya habíamos venido de un año larguito en un mal momento y creo que lo disfrutábamos y creo que ha sido una combinación perfecta de poder engranar el equipo. Porque incluso el 2010 con Giovanni nosotros jugábamos y nos divertíamos demasiado y no pudimos ganar nada porque nosotros decíamos, se la damos al flaco, a Dorlan y ellos dos allá arriba lo Lo resolvieron. solucionan. Matémonos aquí que no nos hagan un gol y ellos arriba resuelven. Y también estuvimos muy cerca pues en el cuadrangular, pero ahí yo creo que ya todo el mundo tenía como la madurez, o sea, los jóvenes ya teníamos un poco más de madurez. Medina, Barrientos y Sebas Pérez
que eran en ese momento los más jóvenes, engranaron muy bien, los mayores ponían un ambiente muy positivo para arroparnos, y yo creo que ese engrane es el que ha permitido que en el 2011 por fin se dé el título nuevamente. Jair, usted tuvo varios entrenadores en ese paso por Nacional. Ya has hablado de Santa, hablamos de Ramón Cabrero, obviamente Sachi, Suárez. Diferencias, con cuál te sentiste más cómodo, con cuál tuviste mayores dificultades desde lo deportivo, pero también desde lo personal, anécdotas que nos pueda contar con los entrenadores que te tocaron en Nacional. Eh, con el más cómodo porque su charla directa a mí era, mira, sal a atacar y disfruta, no te preocupes. Que fue con Cabrero, el que me hace debutar a mí, pero no termina dirigiendo el partido. O sea, hace el entreno el viernes y el sábado renuncia o lo despiden y el partido era el domingo. Es Suárez, era un entrenador que me sorprendía demasiado porque era como que tenía todo controlado, todo lo analizaba, nos daba toda la información y después uno miraba el juego y decía, claro, es que pasa todo lo que él dice. O sea, tenía como un gran estudio de todo, pero pues, tampoco se le terminaron dando las cosas. Y con el que más choqué, pero no por lo deportivo, sino por un tema contractual de que teníamos los jóvenes en ese momento, fue con Sachi. Entonces, pero tampoco nada, o sea, con buena actitud de él hacia mí, de mí hacia él, con el respeto de que es mi entrenador. Eh, Tenía oportunidades, las aprovechaba y al siguiente partido es como que la aprovechaste muy bien, pero pues para el próximo no estás. Entonces, eh, creo que también me ha hecho madurar mucho de bueno, o sea, no soy una prioridad, pero en el momento que me toque jugar, pues tendré que aportar y decirle, mira, yo también estoy aquí. Si me quieres tener en cuenta, voy a responder y si no, pues no importa. El día que me toque, pues ahí estaré para responder. Jair, ¿qué recordar esa final del 2011? Que ya teníamos el título, o sea, el partido estaba supuestamente definido y vino ese gol rarísimo de ese gol de Polo. Sí, nosotros estábamos en el túnel central ahí del estadio, bajo de la grada, ya con las camisetas puestas. Yo me acuerdo que yo estaba la nutricionista y no me acuerdo quién más tenía al lado. Y nos pasan las camisetas, nos las ponemos, las gorras, todo, porque faltaba creo que un minuto. Y a lo que me bajo la camiseta así y miro la cancha, gol, y es como que, bueno, esperemos que toca esperar aquí los penales a ver qué pasa. Pero bueno, después lo hemos terminado ganando en penales y lo hemos celebrado. Yo creo que mucho lo hemos celebrado con mucho amor y con mucha gratitud porque veníamos de haber tenido semestres que los habíamos sufrido. Pero perdón Orlando, aquí, para completar esa pregunta, ¿por usted no sintieron de pronto con ese gol un frío, como un flashback de todos esos años malos? Dice, no puede ser, no puede ser que esta agonía vaya a continuar. No, 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 o sea, sí el frío de, ¿y ahora qué va a pasar? Si ya esto se había acabado, o sea, ahora hay una segunda parte que va a pasar. Pero después decíamos, bueno, cobrará Manelli, cobrará Dorlan, cobrará el viejo, cobrará, no sé, Rentería, cobrará. Entonces, ya está, o sea, tendrán que ser muy buenos ellos porque nosotros, los que nos van a patear, eh, confiamos plenamente en ellos y ya después Pesuti en portería también sabíamos que algo iba a tapar. Entonces tenemos 5, 6, 7 cobradores de mucha calidad y tenemos un portero que algo va a tapar, pues ellos tendrán que ser muy buenos. Entonces, cuando ya son los penales es como que obviamente estamos tensos y sufriendo un poquito lo que está pasando, pero como con esa confianza al final de, va, somos buenos, lo vamos a conseguir. Y así terminó siendo. Jair, en esa elección de los pateadores, usted obviamente destaca los obvios, los líderes, los de mayor trayectoria y los de pronto encargados de liderar ese equipo. Pero ¿cómo son esas decisiones en esos momentos? Y hablando estrictamente de esa del 2011,
los jugadores son los que dicen yo pateo, yo lo voy a hacer, o Sachi es el que les decía te toca a ti. ¿Cómo se da ese momento? Obviamente con toda la tensión que tenía esa definición. Bueno, yo creo que como Sachi, regularmente todos los entrenadores es quienes quieren patear, quienes se sienten cómodos para patear, y ahí es donde quizás esos jugadores que llevan mucho más tiempo jugando tienen la tranquilidad porque ya les ha pasado en varias ocasiones. Entonces es que ellos mismos toman ese rol de liderazgo y dicen, bueno, acá estamos. Es simplemente ordenarlos en cuál te sientes más cómodo, si siendo de los primeros o si cerrando o en un cobro intermedio, que es de lo que se encargó Sachi hablando pues con los jugadores opcionados. Y a partir de ahí, pues, porque regularmente siempre los 5 primeros son los que tienen esa confianza y esa valentía de yo asumo el reto y lo hago, pero ya cuando se va ese uno y uno de más, que es alguien que no sabemos si quiere patear o si no, pero que ya la situación lo pone en ese momento, quizás yo creo que ahí se pone más tenso aún, pero bueno, no llegamos hasta ahí y, y lo han hecho bien y lo hemos terminado ganando. Vea, y luego Orlando, no sé si se acuerda, pues, por ese campeonato fue chistoso porque Nacional acaba, es campeón, y como a la semana tenemos clásico de Copa Colombia, A los 4 días. a 4 días, y al señor le tocó jugar ese partido, hizo un gol que aparece en el resumen, pero yo creo que no hubiera querido estar en el resumen porque Medellín nos dio un bailecito. ¿Qué pasó? Menos mal no había redes sociales ahí en esa época porque si no, ¿usted imagina? Eh, no, creo que fue a la semana, sí, porque antes de eso jugamos contra Río Negro, como a los 2 días de haber ganado el título. La Entonces, mayorada, vea. entonces era como ahí en Guarne, era como, bueno, los jugadores que no jugaron en la final tomen el liderazgo de asumir este juego. Los que están menos intoxicados. Algo así, algo así. Y a los 3 días de ese es como que, bueno, ya los otros se han recuperado, nosotros hemos puesto un equipo muy fuerte, yo he sido sustituto, hemos puesto el 90% yo creo del equipo y la primera parte creo que ya iba 4-0 abajo. Y nosotros decíamos, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Porque era claro que al final es un clásico, independiente de las condiciones de nosotros somos campeones, ustedes no. Nosotros desde la concentración, desde los entrenamientos es, hay que ganarles, hay que ganarles, hay que ganarles, es el clásico, es nuestro, hay que ganarles. Y llegamos al partido y es como que no sale nada y reacciona, gol. E intentemos, vamos, 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 reacciona, pum, gol. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué está pasando? Yo entré a media parte. eh, para mí es como, el gol fue como un alivio para mí, es como, bueno, yo he cumplido con lo que he podido, entonces eh, ya está. Entonces, pero sí, terminamos perdiendo 5-1, que igual, o sea, fue duro porque nosotros llegamos al camerino a media parte y la charla fue como, esto no es nacional, esto no es lo que representamos, eh, se van de una vez a la cancha. Y estuvimos 13 minutos ahí de pie mientras pasaba toda la media parte esperando que llegaran los árbitros para iniciar el segundo tiempo. Y esos momentos entre ustedes, nunca hubo alguna confrontación entre jugadores, entre líderes, entre ellos que dijeran, bueno, a despertar que se saliera un poco de control, o siempre estuvieron como en esa calma de solamente desde la palabra refutarse de los malos momentos. No, yo creo que en todos los camerinos y en todas las campañas, independiente que sea buena y sea mala, yo creo que siempre hay algún tropiezo. O sea, entre cosas de lo que no todos pensamos, somos una plantilla de 30 jugadores y no todos pensamos iguales. Entonces, sobre algunas situaciones se genera debate, pero es eso, es cada quien desde un razonamiento lógico expresa su sentir, su pensar,
y el otro pues lo expresa también, pero siempre con mucho respeto. O sea, yo creo que al final son confrontaciones de discutir quizás de una manera intensa y fuerte, pero nunca con la intención de yo soy más o tú eres más, entonces yo no me dejo, o yo hago, no, no, no. Yo creo que eso nunca se sintió, o al menos en el lapso de tiempo que yo estuve. Sí, en los entrenos quizás alguna patada se subía de tono, pero pues, ¿qué vamos a decir si en el partido también da las mismas patadas? O sea, al final es algo normal, ¿sí me entiendes? Es algo del día. Claro. Entonces, lo veíamos, o en mi momento yo lo vi como normal, lo sigo viendo como normal, y, y algo así que yo diga, wow, esto no debía pasar, no, en mi época creo que no pasó. Yair, y ese fue de tus últimos partidos, y ahí se venía hablando de tu salida, estabas buscando la salida, porque nosotros tenemos gustos, ¿no, Orlando? O sea, desde afuera uno ve el rendimiento, y para mí en esa época me acuerdo mucho, yo decía, Iglesias, porque no es como titular, pero tenías allá a Dani Aguilar, y estaba, ¿quién más? Eh, Juan David Duque. Y Duque, pero vos eras como el tercero, ¿cierto? En cuanto a minutos, pero yo, para mí el desempeño era muy pegadito a Aguilar, pero pues bueno, Sachi decidía otra cosa. Ya vos venías pensando la salida del equipo, a raíz también de ese 5-1, porque ahí pasas al Cali, ¿no? Entonces yo creo que ese fue tu último partido quizás, o de los últimos, ¿no? Con Atlético Nacional. Creo que el último fue contra Huila, que jugamos en el estadio de Itaires. También como a los 4 o 5 días después o una semana después de ese 5-1. Pero sí, ya lo venía mirando porque, o sea, en la relación de números y estadísticas, yo termino jugando el 10% de lo que jugó uno y el 15% de lo que jugó el otro y yo tenía que en el partido hacía o gol o asistencia o me decía, mira, Yair, esta es la jugada preparada y la ejecutaba y terminaba en gol. Hoy queremos trabajar esto, no sé qué, y yo lo hacía, era como que estaba derecho en lo que me decía, Sí. hoy se trabaja esto, queremos esto en el juego y yo, pum, aquí está, lo hago. Pero ya después, muy bien Yair, pero al otro partido no, ¿sí me entiendes? Entonces es como, incluso en el partido contra Millonarios en Bogotá que quedamos 2-1, creo que lo gana Rechea después con un pase de Ibarbo. Eh, eh, Desde el miércoles el profe me dice, mira Jair, vas a jugar 45 minutos para que me ayudes con esto, esto y esto y esto. Y a los 45 minutos sales, entra Ibarbo y ya. Entonces yo decía, pero, o sea, yo pensaba como que, al principio pensaba era, o sea, 45 minutos, sí, los juego y los corro y hago esto y lo que me Y dice. si juego bien. Y después yo decía, ¿y si vamos ganando? ¿Y si lo estoy haciendo, estoy siendo productivo? Equipo? ¿Será que me deja 10 minutos más? Pero no, el plan fue ese, ejecutado a rajatabla. Y ahí yo dije, o sea, por mucho desempeño, por mucho que yo le entregue al equipo, si a mí me dicen, tenemos que intentar ganar la banda 10 veces, 7 centros, intentar finalizar dos, que no nos ganen tantos duelos, hacer tantas coberturas, me enfocaba yo en que eso era lo que tenía que producir en el partido y decía, bueno, pues me piden esto, yo lo hago y si eso pues no me sirve para que me tengan en cuenta, pues ya mi camino aquí Ah, eh, debe cambiar. Incluso ya ir hablando un poco ya del caso específico de Sachi, nosotros hablamos hace poco con Josimar Mosquera, quien también tuvo ese distanciamiento con Sachi, y lo que dice Andrés, era muy evidente, por lo menos yo también lo pienso, de que incluso Dani Aguilar, porque terminó siendo importante en el título, fue uno de los que cobró, pero usted para mí, o sea, yo creo que para todos era el suplente ideal, incluso muy a la par, que cuando tenía la oportunidad la aprovechaba. Es de esas salidas que uno como que no contempla y no entiende muy bien cuando sea, porque es que ya entonces quedaba Duque y pues de Duque a Aguilar sí había para mí personalmente una distancia gigante. Entonces cuando usted se va, queda ese hueco. Y uno ahí es cuando de pronto no entiende mucho a los entrenadores y Josimar Mosquera nos contaba que con él había más que diferencias profesionales, personales, que se sentía que no hubo un respeto hacia él como persona
Entonces, de pronto, ese distanciamiento de Sachi con algunos jugadores también pudo afectar y varios se fueron precisamente por eso. Sí, lo que pasa es que él era, o sea, cuando estuvo con nosotros era como que esta es mi idea y ya. O sea, si quizás hay otro que ejecuta la idea, pero no está como en mi línea o no es de si me cae bien, si me cae mal o no, no me sirve. Simplemente yo creo en esto y los demás espérense un momentico ahí. Entonces yo creo que hay mucha gente, es como no tenemos oportunidades, pero cuando nos las dan nos ponemos en la línea que nos piden, entonces eh, no hay ese punto de reflexión de, bueno, él también me puede ayudar, él también lo puede hacer. O sea, no es la primera opción, pero lo tengo cerca ahí y cuando la primera no esté, pues lo pongo a él, no pasa nada. Pero no, no había como esa confianza, sino en un grupo reducido de jugadores que al final somos muchos los que nos terminamos yendo. Incluso yo creo que Edwin se termina yendo a Junior también. Eh, si Barbo no iba a Italia, también iba a salir a préstamo. O sea, había, iba a haber mucho movimiento. Hubo mucho movimiento, pero iba a haber mucho más aún. Entonces, pero era eso igual. O sea, él nos hizo ganar. Creo que ese Nacional jugaba muy bien. A mí personalmente, como mi nivel de exigencia no me permitía medio error, pues me hizo madurar y coger un sentido de responsabilidad diferente. Es como uno lo quiera ver, o sea, como un entrenador que me dio pocas oportunidades o como alguien que desde buena o mala manera me hizo crecer y me hizo aprender otras cosas. Y esa salida al Deportivo Cali, Jair, se da que venta definitiva, rescindiste el contrato. No, eso ahí fue donde empezaron un poquito los problemas con Nacional. Ahí yo me voy en préstamo un año con opción de compra, pero me quedaba un año en Atlético Nacional. Entonces, eh, si se acaba mi año en Cali y se me acaba el año nacional, pues yo quedaba jugador libre. Ya Cali no me tenía que comprar, sino simplemente esperar 3 días y firmarme. Entonces, Nacional me renueva un año más por encima de la opción de compra para que siga perteneciendo a Nacional por un año más y el Cali está obligado a comprarme como tal. Ahí cuando se acaba ese primer año de préstamo, vuelven y hacen lo mismo por un año más. Nacional vuelve y me extiende el contrato por un año más. Y cuando iban 6 meses en Cali, llega Leonel, no tuvimos mucho feeling, ya habíamos hablado, él me quería llevar a Águilas. Cuando iba a lo del Cali, pues yo le digo, bueno, en realidad me motiva y me gusta más un poquitico más lo que es Deportivo Cali. Y nada, termino yo decidiendo en Cali. Cuando él llega a Cali, pues me la cobra Quedó ofendido. un poco, pero nada, o sea, ya venía, ya estaba ahí Vladimir Marín, ya estaba ahí Johan Mojica, Mm. pero incluso, o sea, yo antes de que llegara alternaba con Mojica, o sea, Vladimir y, porque también Vladimir jugaba Más como de extremo, ¿no? tacto, entonces jugaba Jair y Vladimir, o Jair y Mojica, o Vladimir y Mojica, sí, los tres rotando mucho. Sí. Pero ya hubo el cambio de entrenador, ya que se roten ellos dos y ya Jair no rota más aquí. Entonces yo dije, bueno, pues serán 6 meses de estar aquí sin mucha oportunidad. Venía con lo que me había pasado en Nacional, entonces yo decía, bueno, yo quiero jugar. Entonces van a ser los mismos 6 meses de que me tocaron allá, de pocas oportunidades, de que si juego es porque no hay más. Entonces, para estar así, pues busco cualquier club y ya está. Pero entonces ahí vuelvo a Atlético Nacional, ya estaba el profe Osorio, ya tenía la nómina eh, escogida como tal. Perdón, Jair, estamos hablando entonces de junio Do- del 2013, más o sí, menos. Ese. sí, enero del 2013. Enero del 2013. Sí, y ahí ya me quedaba un año de contrato. Empezaron a pasar cosas raras, ya no me quedaba un año de contrato, sino que yo podía haber quedado libre en Cali y que el Cali se quedara conmigo. O sea, cosas que yo no entendía, pero al final yo como que nunca voy mirando ni mala fe ni mala intención, sino que yo, bueno, pues ya está, fui ahí, entrenaba
diferentes. O sea, el equipo entrenaba en Guarne, yo me quedaba en la sede de Itagüí haciendo trabajo de fuerza, trabajo físico. Eh, y yo dije, bueno, al final tengo un contrato, pues lo cumpliré. Se buscaban opciones para otros clubes porque había mucho interés, ¿no? Que llamaron de aquí, llamaron de allá, llamaron de allá. Y al siguiente día era como que no, ya habían, hoy hay dos oportunidades, al otro día ya no están esas dos. A los 3 días, mira, hay estas dos oportunidades. Y al otro día, no, ya no están. Era como que pasaba así, yo decía, pero bueno, al final cuando se arreglaba lo económico, yo siempre, a lo último, yo les decía, o sea, que me dejen jugar estos 6 meses. O sea, ya lo del salario ya importa poco, porque al final, para yo no jugar, eh, el salario no importa y me voy a cualquier club a jugar. Incluso me inscriben en Patriota, en la planilla oficial del equipo, y yo nunca viajé ni a Tunja. Entonces, es como pasaban cosas raras. Entonces ahí yo digo, mira, no me pagan, o sea, me renovaron un año, pero no me pagan. Eh, Todo el mundo llama, Yair me lo pueden prestar 6 meses y se dice sí y al otro día pues ya no. Yo dije, bueno, yo creo que por mucho amor, por mucho aprecio, estaba desde los 15 años ahí, llevaba ya sí 7, 8 años ahí, entonces yo dije, o sea, con el dolor de mi corazón, tengo que salir de aquí. Y ahí he salido, he ido a Polonia, he estado 6 meses allá y bueno, por procesos administrativos, yo hice una demanda penal sobre Atlético Nacional y nada, pero era gente que en ese momento daba un manejo raro, que no sé, yo no vivo ahora en el país, pero sé que años atrás se habló de algunos jugadores que también demandaron por temas de contrato y al final fueron saliendo cosas como que no eran tan correctas ahí en el club. Pero bueno, eso ya quedaba así. Yo tengo mucho contacto con los utileros todavía, con ciertos jugadores que estaban en mi momento, con otros que fui conociendo en la cancha y ahora están ahí. Y para ello, el cariño y el aprecio que yo le tengo a Nacional es inmenso. No me veo todos los partidos, pero intento vérmelos todos. A mis amigos les digo, vengan a ver fútbol, vengan a ver un equipo grande, vengan a ver cómo canta esa gente, vengan a ver un estadio lleno. Y les gusta las sensaciones mías en el estadio. Yo creo que es la mejor anécdota que yo tengo, o sea, o el mejor sentimiento que puedo tener en mi vida, calentar debajo de la tribuna en los clásicos, esa gente saltando y reventando el estadio a gritos, la euforia que le transmitían a uno, le inyectaba a uno demasiada energía y son momentos de que uno dice, wow, o sea, he hecho muchas cosas bonitas en la vida con mis hijos, mi esposa, mi familia, lo que sea, pero esa sensación de euforia en ese momento de los partidos no se vuelve a sentir, yo creo. Y solo la sentí ahí. Aquí Jair, es. el paso después de Nacional, hablemos un poco ya como la culminación. Obviamente tienes otros 3 años de carrera, si mal no estoy. Después de ese 2013 que nos dices que regresaste a Nacional y no se dieron las cosas y la salida, esos últimos años, ¿dónde jugaste? ¿Cuáles fueron las experiencias después de haber pasado por Nacional? Pues ya estos otros episodios también generaron tranquilidad por lo que nos estás contando de esas dificultades administrativas que tuviste con el club. Ahí yo voy a Polonia, eh, al Zawisza Virgos. Ahí estoy 6 meses. Tuve un problema, o sea, viajo 20 horas, llego a la sede y hago unas pruebas de velocidad y pues claro, después de haber estado 20 horas en el avión, tuve una contractura muscular. Hago la recuperación, digamos que tenían un tipo de fisioterapia o de medicina muy diferente a lo que estaba acostumbrado en Colombia. Eh, no me terminaba de convencer, empecé a jugar y al mes tuve un desgarro en el mismo punto de la contractura. Entonces es como que me van a volver a recuperar igual. Voy a seguir sufriendo de esto, entonces dije, mira, estoy lejos de casa, no estoy a gusto,
prefiero volver a casa. Y volví. Ahí llegué hice la pretemporada con Once Caldas. Empecé así como tercer lateral, por ahí. Eh, al- bueno, desde que llegué me dijeron que no me iban a tener en cuenta, pero que hiciera la pretemporada. Eh, al segundo partido amistoso ya estaba como segundo y el último partido amistoso era contra Nacional y ya era el primero. Entonces yo decía, bueno, pues trabajando me lo he ganado. Volvimos a Manizales, a uno de los, éramos tres laterales, a uno de los tres ya lo sacan del equipo, solo quedábamos dos. Entonces ahí yo digo, bueno, pues no sé si será el principal o no, pero creo que ya me he ganado la oportunidad. Y no, faltando 5 días de empezar el torneo, como el lunes de que se empieza el sábado, el lunes me dicen, no, no te vamos a tener en cuenta. Entonces ahí es como un golpe duro, pero pues todavía estaba muy conectado con el fútbol y dije, bueno, no pasa nada. A los 2 días, 3 días me llamaron para Águilas, fui a Águilas y ese semestre estuve jugando ahí. Ahí también con Gamero, eh, no recibía mucha oportunidad y Santa coge el Pereira. Entonces se llevó a Cristian Correa, me llevó a mí, Angulo estuvo dando también una vuelta por allá y así. Y armamos, yo creo que un equipo bastante competitivo y al final ese semestre el ascenso, fueron 3 semestres donde el ascenso estaba ahí y el último minuto gol y se perdió el ascenso. Entonces, fue esos 6 meses con Santa así. Tuve una lesión ahí que me dejó un mes por fuera, pero entré en cuadrangulares y pude finalizar el torneo. Teníamos que ganar y faltando 3 minutos en Santa Marta contra Unión Magdalena nos empatan y chao ascenso. Después vamos otra vez, llega Lisi, que era un entrenador argentino muy de la mano de lo que era Cabrero, fútbol ofensivo, atacar, hacer daño, a controlar al rival desde el ataque. Y con él ya nuevamente me pude como consolidar a jugar todos los partidos y ahí estuve el primer semestre igual. Teníamos que ganar tenemos que ganar a Leones en Turbo porque estábamos peleando el ascenso con Fortaleza y Fortaleza ganó y nosotros también ganando 1-0, un hombre de más y un tiro de esquina, autogol y se pierde el ascenso. Entonces era como que en Pereira siempre decíamos, Pero ¿qué pasa? paso, pero ¿qué pasa? O sea, siempre en el último minuto, faltando 2 minutos, ya estamos ahí, que ya lo tenemos y pasa algo y no ascendemos. Y después en el semestre de diciembre, una situación similar, pero ahí yo tengo una ruptura del tendón del aductor, se me desprende del hueso de la pelvis, o sea, prácticamente todo, se me reventó todo el tendón. Entonces ya, pero habíamos jugado contra Fortaleza en Pereira, ganamos, los empatamos en puntos, volvimos a Leones, allá Turbo contra Leones, empatamos, Fortaleza ganó y en la última fecha pues teníamos que ganar la Unión en Pereira, le ganamos, pero Fortaleza le ganó a Leones y ascendió Fortaleza. Pero en el partido de Fortaleza tuve la lesión, entonces, pero viajamos jugamos 8 de la noche y viajamos al otro día 8 de la mañana. Entonces, no había tiempo de estudios, era que evolucione bien porque no se sabía en realidad qué tenía y jugar o no jugar. Pues ya estando uno ahí en el ambiente, en el camerino, en la cancha, en ese nervio previo de juego, de ansiedad, de que empiece ya, que quiero jugar, que ya quiero estar ahí. Eh, no me sentía tan bien, pero tomé el riesgo y ahí se me terminó de reventar el tendón. Volvimos a Pereira para jugar el último partido, pues yo totalmente descartado porque ya el dolor era insoportable. Pero el profe tenía demasiada confianza, me decía, yo no sé si tú te puedes mover bien, pero yo quiero que tú juegues así, a medias, como sea, pero que juegues. Me infiltraron.
Me durmieron como toda la parte del core, toda la zona media del cuerpo y terminé jugando el último partido con lo que ya no tenía. Y bueno, no se dio el tema del ascenso, pero ese tema del dopaje después fue importante porque cuando yo en enero me despiden porque yo me lesioné en vacaciones. Me dicen, no es que usted se fue bien y en vacaciones se lesionó. Y yo decía, pero ¿cómo que me lesioné si jugué los últimos dos partidos, hasta incluso el último infiltrado? Y ahí demandé a Pereira como por despido de injusta causa y lo que me hace ganar es el soporte del dopaje que el médico firma. Yair tiene tal sustancia en el cuerpo porque tiene tal lesión y está previo a unos exámenes. Entonces con eso pues el juez dice, bueno, pues ustedes mismos están firmando de que él está lesionado y se hacen responsable de él, pues no digan después que él se lesionó en vacaciones. Claro. Vea, Orlando, yo escuchando a Yair, uno le da como algo de rabia también porque le tocó batallar mucho. Sí, Mira, sí, en la vida a todos nos toca batallar, ¿cierto? Pero en el tema del fútbol es que uno ve que batalló mucho y además es un jugador con condiciones. Uno dice así, como dicen ahorita, ese paquete, un jugador de mano, dice, listo, está bien, antes llegó a la profesional, pero un jugador con condiciones que le haya tocado batallar tanto como hubiera sido malo, no sé, de ahí sí siente también como un poquito de piedra, de injusticia. Entonces, ese trasegar que fue básicamente una situación fotocopiada en cada equipo. un poquito, sí. Lo que pasa es que para esa época ya se manejaba todo el tema de empresarios y yo era como solo. Entonces, digamos que era una persona débil que si algún problema podían atacar y como no tenía yo ese respaldo, pues no sé si veían la oportunidad o la facilidad de hacerlo y yo creo que eso pasaba. Pero al final, o sea, yo diría, o sea, aquí se me ve solamente el torso, pero yo jugamos todos los miércoles y físicamente, aunque ya no entreno como entrenaba antes, muy bien, peso lo mismo, tengo las mismas medidas corporales, o sea, es como que esa persona, eh, 7 años después de no jugar, es la misma persona físicamente, entonces es como que sí, estaría jugando tranquilamente todavía, o sea, Lejos. entonces es como, pero bueno, así ha sido la vida, así me regaló mientras jugaba fútbol dos hijos maravillosos y yo solo agradezco, o sea, creo que me ha faltado disfrutarlo un poco más el estar ahí, porque cuando uno empieza chiquitico como que y ya se mete en ese mundo rápido, eh, para uno es normal todo lo que pasa porque estás ahí. Entonces, todo lo que me iba pasando, todo para mí era normal, pero ya después cuando salí yo dije, wow, no era tan normal. O sea, estaba en un lugar Obvio. privilegiado, he tenido que disfrutarlo más, he tenido que gozármelo más, he tenido que hacer muchas cosas diferentes. Yair, es que incluso usted todavía es una persona joven, se retira muy joven del fútbol profesional. A muchos nos sorprendió en aquel momento, creo que fue 2016 o 2017, si mal no estoy, que usted se retira. ¿Y cuántos años tenía usted en ese momento? 28, 29. 28, yo voy a Uruguay a hacer, bueno, yo me demoro un año recuperándome. Después de ese año de recuperación, que todo fue particular porque ya Pereira o sea, se desprende de mí como para ayudarme en ese tema de la recuperación, tampoco me lo ofrecen. Voy a Uruguay, que me lleva un entrenador, y ahí fue donde yo dije, bueno, ya la vida está siendo clara conmigo. Yo tenía que hacer pruebas, como no, unas pruebas físicas, no deportivas, sino físicas, por el tema que llevaba un año sin jugar y preocupaba el tema de la lesión, que había sido una recuperación muy larga. Pero me había radicado en Bogotá con mi familia y los últimos, a lo que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo entrené con el Bogotá Fútbol Club. Y me acuerdo que el preparador físico me machacaba y me daba y mi cuerpo reaccionaba. Entonces yo decía, ya está, o sea, me fui a Uruguay con esa convicción de físicamente estoy bien y deportivamente la confianza la tengo porque sé que puedo rendir. Y llego sábado en la noche jugaba River Plate de local contra Nacional y Nacional le mete 5 y sacan al entrenador el domingo y el lunes que yo tenía que presentarme a hacer las pruebas, pues ya el entrenador que me había llevado ya. No, no. Entonces es como que tenía tiquetes ahí 30 días
Era todo el mundo como buscando que llévenlo a tal lado, y yo en el hotel encerrado, desesperado, como al tercer, cuarto día dije, bueno, me doy las vacaciones este mes y ya aquí acabo la carrera y me voy a casa tranquilo, ya está. Ya la vida me está diciendo, mira, lo está Tomaste como una señal. todo, pero sí, o sea, seguramente tu misión en la vida después será otra, que quizás este fútbol te está dando algunas cosas o algunos aprendizajes para que después en la vida lo ejecutes o lo desarrolles de otra manera. Y bueno, entonces, ¿y esa señal cómo la tomaste? Entonces, hace 7 años, ¿dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te has dedicado? Bueno, a los 6 meses en Bogotá llega el proyecto Barça Academy, que son las escuelas del Fútbol Club Barcelona por el mundo. Yo hago las pruebas como entrenador, ahí el fútbol me da otra espabilada. Eh, ¿Más? ya que queda cuando llevamos, entonces para las FCB Escola lo más importante es la metodología de juego, y eso uno tiene que estudiar y estudiar y estudiar, y estudio no tanto que después uno dice, wow, si yo hubiese aprendido todo esto antes de jugar, hubiese sido otra cosa Mm. diferente. O sea, aprende tanto uno que yo decía, y nosotros tuvimos entrenadores que en su momento también habían sido mundialistas, y en sus ideas de juego, o sea, no mencionaban nada de lo que estaba estudiando ahora nuevo. Y yo decía, sí que esa parte europea lleva una evolución diferente, y que nosotros pues en algún momento tendremos que ponernos las pilas. Entonces hacen como un mes de pruebas, de estudios y pruebas, escogen un grupo de 14 entrenadores, ahí quedé, y a la primera semana de que inicia el proyecto, me llama, cuando estaba en Pereira, alguien me llama y me dice, mira que hay una oportunidad en Rusia. Entonces me envían el precontrato, pero pues al final con la lesión ya eso quedó así. O sea, ya yo no podía viajar, yo nada. Entonces esa oportunidad ya se perdió como tal. Y esa misma persona me llama y me dice, mira, hay un equipo de segunda, paga esto, no sé qué, en Turquía. Y yo no te pregunté, me tomé el atrevimiento, y están escogiendo entre tu perfil, que eres ya grande, con experiencia, no sé qué, o un joven de Senegal. Y yo, normal, o sea, ya yo como que ya me estaba cambiando el chip ahora soy un entrenador. Nunca, mientras jugué, dije quiero ser entrenador, pero empecé, lo que no me enamoró el tema de querer ser entrenador, sino todo lo que se puede evolucionar mediante la metodología. Entonces, cada vez que estudiaba, me daba más curiosidad, y o sea, todo lo que ellos por medio de metodología pueden mover en el deportista, yo decía, pero es increíble, o sea, todo lo que uno tiene para aprender, y yo jugué 10 años, habrán otros que habrán jugado 20 años, y nunca se enteraron de que hay muchas cosas que uno puede hacer y que te pueden ayudar y que pueden mejorar tu rendimiento en muchos conceptos. Y en una tarde me escriben y me dicen, tienes entrevista en el club en una hora. Yo estaba ya en el campo entrenando, y el director era súper recto, súper serio, súper que todo tenía que ser perfecto, y le digo, Javi, tengo una entrevista en una hora, si me puedes dar el chance de salir del campo. Y me mira y hace como, tú sabes que no nos gusta, que no sé qué, que aquí todos tiene que ser perfecto, no sé qué. Yo le digo, sí, o sea, es como la última oportunidad de mi vida. Entonces me concedió el permiso, hice la entrevista normal, me dijeron que al otro día me informaban, y el otro día me volvieron a llamar y me dijeron que al final se habían decidido Senegalés. por el joven de Senegal, que quizás podía tener una proyección y económicamente a futuro podían tener una retribución por su contratación. Entonces, pero nada, ahí ya, o sea, ya quizás no me dolió tanto, porque ya, Ya tenías callo. hoy ya como que ya estoy aprendiendo una cosa que yo nunca pensé que me llamara la atención, y me está gustando mucho. Entonces, eso también quitó como esa frustración de wow. Estuve 3 años ahí en el proyecto. En pandemia el proyecto cerró. El que era director mío ahí fue a Miami. Hizo hasta lo imposible por llevarme a Miami 2 años. Después que sale de Miami viene a República Dominicana.
y me dice, vente aquí. Y ahí pues consensuando en familia, ya mi familia lo conocía a él porque había sido mi director 2 años allá en Bogotá, más que la relación de jefe empleado éramos dos amigos y dije, bueno, voy a ir 6 meses porque él dijo, yo en 6 meses ya me voy, entonces acompáñame estos 6 meses, ven 6 meses y vuelves al país. Vine 6 meses, él se fue. Acá se manejaba metodología de una manera diferente. Cada director, aunque sea la misma metodología, la desarrolla diferente y tiene una nueva idea. Y el que llegó era súper diferente a Mart. Roberto era súper diferente y yo dije, mierda. O sea, dentro del mismo tema hay otros 1000 temas que este mueve. Entonces ya dije, bueno, voy a quedarme un año más. Y después se fue Roberto, llegó Donovan, que es el actual, y dije, me quedo un año más. Y así voy yendo. Ya llevo 2 años aquí, la verdad bastante contento. Entonces trabajo en una de las escuelas del Fútbol Club Barcelona aquí en Santo Domingo. Y en algún momento es como, porque mucha gente me decía, bueno, ¿y por qué no te entrevistas o llevas hojas de vida a Nacional o a Santa Fe? Tenía mucha relación con Anchico y él maneja todo el tema inferior y yo le decía, o sea, pues para entrenar, yo creo que después de uno ser jugador está capacitado, pero yo creo que entre mejor uno se forme y entre más herramientas tenga, eh, más completo y más versátil voy a ser al momento que me toque dirigir una sub 15, sub 17, sub 20 o lo que sea. Entonces, estoy yo como en ese proceso de formación como entrenador. Cuando yo me siento con ellos, yo le hablo de cosas, o sea, lo hago como de maldad, de que les empiezo a decir cosas y ellos no me entienden y les digo, sí, ven, hay muchas cosas por aprender, no Les solamente falta, les falta. jugaron, vamos 15 años, no, hay demasiado por aprender. Entonces, y mucho, yo creo que David González va sobre una metodología muy europea, porque sé que el asistente Alex estuvo en Barcelona estudiando 3, 4 años, y sé que muchos entrenadores, Diego Arias, Nájera, Enrique cuando hacía asistente con Lucas, González, son, Bueno, está en Once Caldas ahorita ya para sus 20, ¿no? Lo oficializaron hoy, Alexis Enrique. entonces ellos tienen un tipo de, o sea, ellos lo que hicieron fue, lo de nuestro país está muy bien, miremos un poquito más lejos y tienen un tipo de pensamiento diferente y sé que los nuevos entrenadores, o sea, jugadores que vienen por ese camino y en 5 o 10 años será muy positivo porque al final están abriendo su cabeza a nuevos conocimientos y los más beneficiados van a ser los jugadores que lo reciban. Qué historia de vida la de Jair, la verdad. Impresionante. Has andado por varios países, mucha experiencia. Yo sí espero que dentro de poco estés por acá. No sé si en Nacional, pero en territorio antioqueño, puede ser también en Águilas, en territorio paisa, para que puedas aportar todo ese conocimiento de uno de los clubes de formación deportiva más importantes del mundo, como lo es el Barcelona, y que puedas llegar a nutrir este fútbol colombiano, porque de verdad que no tenía ni idea, lo debo admitir, en lo que estabas en el momento. Y para mí, no sé si para antes, pero para mí es una completa novedad y muy interesante todo lo que nos has contado, porque siempre me llamó mucho la atención de que te hayas retirado antes de los 30 años, tan joven y un jugador que tenía tanta proyección, pero bueno, ligado al fútbol y con mucho futuro ahora entonces como entrenador. Sí, al final yo creo que no fue el sueño de mi vida, pero no sé si la vida me dijo, mira, ten estos 10 años de fútbol, aprende muchas cosas y ya después en realidad lo que te va a desempeñar va a ser lo de entrenador. No lo sé, la verdad. Eh, yo estoy contento, estoy aprendiendo y simplemente disfrutando de todo lo que sea nuevo y de aprender, pues me gusta mucho, entonces disfrutándolo mucho y sí, me proyecto a estar en 2, 3 años en el país, ya buscando esa oportunidad un poco más competitiva y a partir de ahí poder desarrollarme como entrenador. Y vea, Orlando, aquí le voy a contar una infidencia de Jair también. Cuando usted llegó al Cali, Jair, yo trabajaba en un diario, que ahí fue donde conocí a Orlando,
en Cali, y llamaba Diario ADN. Y todos los martes íbamos allá a Pance, pues cuando nos abrían, lunes o martes regularmente, y Leonel Álvarez, pues una persona que siempre ha sido muy abierta a la prensa, y yo a veces me caí y le pregunté un día por Jair Iglesias, porque yo entrevisté a Jair Iglesias, y le conectaba pues una contraparte de Leonel Álvarez. Me dijo, ese muchacho es bueno, ese muchacho me va a reventar aquí. Y ahorita que vos me decís eso de que Jair no te ponía, yo dije, con mi amigo que íbamos tres amigos, Héctor Fabio, que trabajaba en Diario Mío, que era otro diario de la casa editorial El Tiempo, y Steven López Niño, que en paz descanse, que trabajaba en Fútbol Red, era el corresponsal de Fútbol Red. Entonces nos quedamos ahí, entonces nosotros decíamos, este Leonel Álvarez nos dice una cosa a nosotros, un martes, el siguiente martes, pues en la cancha no se veía. Claro, él decía, este muchacho nos va a reventar, pero no te ponía. Este muchacho me va a reventar, me va a reventar. Y otros, profe, ¿cuándo es que va a reventar de ir Iglesias? Porque vos ya venías igual con la imagen de ese Nacional, y un jugador, ya ahí me va a mentir, que llegue a Atlético Nacional a cualquier otro equipo, le ponen las farolas, porque ese inmediatamente es como la estrella de ese equipo. Es, uy, que usted viene Nacional, aquí nos tiene que dar algo. No, imagínense, yo llego recién campeón y en la casona de Pance hay creo que son 14 habitaciones dobles. Y ahí más, eso lo remodelaron full. Sí, y después habían dos o tres habitaciones como especiales y después estaba la suite presidencial. Y yo, ese día, nosotros teníamos como una asesora del banco que uno tenía que ir en Cachacao para que ella lo atendiera a uno, porque si uno iba a Kenjin y así, no lo atendía. Y claro, yo con mi pantalón, mis zapatos, mi camiseta, mi blazer, todo en el banco para que me atendiera. Y me llaman y me dicen, Jair, te han comprado el vuelo para que viajes en 2 horas, así que suelta lo que estás haciendo y arranca para el aeropuerto. Y yo y mis maletas, entonces me dicen como que mete todo lo de fútbol y arranca ya mismo para el aeropuerto. Y así mismo fue, llamé a mi mamá que estaba en la casa y le dije, mamá, todo lo que vas de fútbol mételo en una maleta que ya arranco. Y claro, llegué a Cali de zapato, pantalón, camisa, blazer, entonces era como que acabo de llegar de Nacional, viene de ser campeón y con esa pinta, y me pusieron de una vez que la primera semana ahí en la suite presidencial de Pance. Y todo el mundo me miraba como que ahí no entra nadie, o eso es para el entrenador, o los jugadores no se pueden quedar a dormir ahí, y yo dormía ahí, y era como que, ¿este quién es? Entonces ahora que lo dices, claro, uno llega de Nacional y donde llegas es como que llegó la persona ideal, la persona correcta, el que nos va a salvar, el que viene el más grande, o sea, te dan un trato muy diferente, claro que sí. Y se siente, o sea, se siente cuando tú estás en Nacional y Cali es un equipo grande, pero se siente la diferencia de estar en un club y en otro. Bueno, Orlando, vea, pues aquí tuvimos, en realidad yo tampoco sabía tantas dificultades que había tenido Jair Iglesias en su carrera profesional, porque, vuelvo y repito, un jugador con esas condiciones es para que no hubiera sufrido tanto en realidad, a no ser que hubiera sido un jugador problemático o con muchas lesiones o que lo mantuvieran expulsando, pero por decisiones que hay veces se salen de las manos. Y vaya a ver qué pasó en ese Nacional, porque ahí en el 2013 el presidente era de la Cuesta, Orlando, para esa época. Ah, Y obviamente. entonces, y falta porque en esa época, aunque este presidente nos dio mucho y somos muy agradecidos, hay mucho tema de demanda en esa época. Muchos, Carlos muchos. Rentería, están por ahí unos cuantos arqueros también con estos temas de contratos o lesiones que no lograron solucionar. Ahí el equipo todavía tiene ¿cómo se llama? Esos litigios, esas peleas, hay penales legales, contractuales que aún no se resuelven. Bueno, Jair, pues fue un placer tenerte aquí. Siempre habrá mucho por contar, mucho más que decir, pero aquí nos dejó varias cositas que de pronto que el Kitty lo tengamos en Atlético Nacional de entrenador. Aunque esos equipos cuando los demandan son muy tocados y eso ya les van poniendo es como una X, ¿no? Un Y poquito así, manda X, no existe más. no Andrés, no creas que un poquito así, porque la última, antes de cuando yo hice lo de Bogotá, Sí. o sea, cuando estaba en el Bogotá recuperándome, me dijeron que fuera a entrenar la última semana de la pretemporada de Equidad. Y lo mismo, tres laterales, sacan uno, nos dejan a dos. Al otro día preséntese con el presidente y me dicen, no, Yair, el profe te quiere tener en cuenta, pero pues he hablado con otros clubes y dicen que tú eres muy problemático.
y le dije, hermano, en 10 años de carrera solamente llegué un día tarde a un entreno porque me cogió el tránsito y no me quería dejar ir. Después no he tenido ni un solo problema más. Ya si problemático es defender lo que es tuyo, pues quizás sí soy problemático. Imagínate, Orlando, esas cosas son es que el mundo del fútbol es muy lindo, pero hay una mafia ahí, y como son entre ellos mismos, entonces ellos hacen una llamada. Y vea, José Julián de la Exacto. Cuesta, uno fue uno de los que aquí les prácticamente le ganó la carrera, y cuando llegó a Santa Fe tuvo problemas. Y es el equipo nuestro, pero fue con Nacional. De Nacional llamaron a Pastrana y dijeron, pero usted cómo va a recibir a ese muchacho y va a todo el problema que nos ocasiona a nosotros. ¿Te acuerdas de la Cuesta? Que fue yo creo de los primeritos que empezó a demandar. Central, El Central claro. con mucha calidad y así como él, pues muchos casos y no solo con Nacional, Junior, entre ellos se llaman. Ahorita que vi la noticia de Rafa Pérez con Junior, aunque bueno, que no fue problema con Junior, sino más bien con el entrenador, lo que llegó a Medellín, me alegra que pasen esas cosas, que un jugador pueda pelear sus derechos y que uno no le cierre las puertas, porque hoy no, entonces aquí estamos, aquí en la época de la esclavitud, que porque es que hay gente que cree que porque al futbolista le pagan bien, entre comillas, entonces pueden hacer con él lo que quiera. Y si usted gana 30 millones de pesos y entonces yo puedo conocer lo que quiera, no. Las cosas tampoco son así. El dinero no manda sobre lo que es el ser humano y sus deseos. Sí, exacto. Y yo creo que, o sea, como para cerrar, es que la gente muchas veces tiene la percepción de que al final el futbolista es un dios que lo tiene todo y tenemos hijos y tenemos esposas y tenemos madres que sufren cada crítica, cada mal momento del equipo, porque al final se va encariñando uno con los equipos y uno no quiere que el equipo vaya mal y se te caen encima y algunas decisiones también los mismos jugadores la toman más por presiones, por negocios, por empresarios y después lo sacaban en redes porque hizo esto y decía que quería el club y se fue por otro lado, pero no se sabe que él no quería irse, sino que lo obligaron. Entonces, que se ve desde fuera muy bonito, pero adentro se disfruta mucho, pero también sigue siendo una persona, un humano más que está ahí, que simplemente toma algunas decisiones y en otras les toca adaptarse a lo que el entorno requiere. Listo, Orlando, no sé si usted tiene alguna para cerrar o ya despedimos aquí a Jair Iglesias para que siga No, disfrutando de ese paraíso donde está viviendo. exactamente. Primero, pues agradecerte, Jair, por esta más de una hora que estuviste con nosotros contándonos todas estas anécdotas y todo este periplo que has tenido en el fútbol, desde lo deportivo, administrativo y ahora pues también desde la dirección técnica. Desearte en serio un futuro próspero y que ojalá puedas estar aquí en Colombia y que no te vayan a vetar los clubes, porque lo que dice Andrés también es muy cierto. Orlando, muchas gracias. Andrés, igualmente por la invitación. Yo encantado. O sea, cuando me dicen los amigos o cualquiera, hablemos de fútbol, lo disfruto mucho porque al final crecí con eso y a hoy en día sigo en ello. Si es de Nacional, mucho mejor. Para mí es el equipo más grande del país y yo creo que a nivel del continente representa demasiado. O sea, yo creo que la infraestructura que tiene Nacional poquitos equipos la tendrán. Entonces, y yo haber estado ahí tanto tiempo, desde divisiones menores, desde el equipo profesional, lo disfruto y me siento muy orgulloso, independiente de lo que haya pasado. Son temas administrativos, yo me manejo en lo deportivo y tengo amigos y tengo compañeros y todavía me hablo con el médico, el fisio, el kinesiólogo, el utilero y para mí Nacional es como ese amor que obtuve en la adolescencia y que lo sigo y que le hago fuerza y que siempre voy a querer que le vaya bien, independiente pues de los jugadores o el entrenador que esté. Usted fue los que le hizo Fuerza Junior en el 2004, pero ya de ahí en adelante, ya en el 2008 sí le hizo Fuerza Nacional. No, no creas que Humberto Sierra, yo había recién llegado de Barranquilla y Humberto Sierra me preguntó, Jair, y en esa final a quién le va a hacer fuerza, y yo lo tengo tan claro, porque después dije, yo no puedo responder así. Yo le dije, Humberto, tengo los sentimientos divididos. El que gane está bien, me acuerdo que le dije. Antes, pero antes de empezar la llave, pues.
Sí. Ya después en el ambiente en el estadio yo decía, como que le he cagado un poco, pero bueno, ya está. O sea, yo ahora Pero, trabajo en esta empresa, la represento, la emoción que vivo en el estadio, eh, como un niño todavía que iba a ver al equipo, no como alguien que ya se proyectaba, sino como un niño que iba a ver un partido en el estadio. Yo decía, wow, lo que me hace sentir este ambiente, claro, tiene que ganar Nacional sí o sí. así lo enseñan los papás y los abuelos. Bueno, Jair, feliz noche y muchas gracias. Y ahí estamos hablando. Y lo que necesite aquí por Retroverdolaga, con mucho gusto. Gracias, Andrés. Pasen buena noche y para mí un placer haber estado con ustedes. Jair, Igualmente. un abrazo. Un abrazo. Bueno, a todos los hinchas de Atlético Nacional, muchas gracias. Y Orlando, pues estamos ahorita muy pendientes de ese partido del jueves. Ahí sí sacamos tiempito esta semana de poder hablar. Esa final contra Bucaramanga, que ahí América nos lo dejó medio herido. Un equipo que Bucaramanga jugó bien, tenía 6 hombres diferentes ahí en la titular, pero me parece que el resultado fue un poco holgado para lo que, aunque no jugó holgado, sí estuvo holgado el resultado para lo que se vio en el terreno de juego. Muy, la verdad, no era para una diferencia tan extensa. Sin embargo, de esos 6 que usted menciona, yo creo que por lo menos 3 van a terminar siendo titulares de todas formas. Yo creo que Pons va a ser titular. Yo creo que él va a insistir con Bueno, ¿no? Vázquez. O sea, sí, va a insistir. Y seguramente, pues obviamente con Sambuesa, que sí va a regresar. Pero no sé lo de Aldair Gutiérrez, que pues después lo hablaremos, pero ese problema familiar que tuvo, no sé si va a ser tan grave como para sacarlo de una final. No creo, esperemos a ver, porque por lo menos a Santiago Jiménez le fue muy mal contra América. Yo creo que ese sí fue el jugador que mostró un nivel muy bajo y pues lo que uno intuye es que él iba a ser el que iba a reemplazar a Inestros. Destroza. Entonces ahí debe estar una gran preocupación para Florentín, que esperemos que ese día no acierten nada y que Nacional pueda golear también al Bucaramanga para Sí. quedar nuevamente campeón. Y ellos están muy ilusionados. Yo escuché la rueda de prensa de Florentino y ellos están muy ilusionados con la Superliga. Inclusive habló más de la Superliga en la rueda de prensa que la rueda con el En América. América. Total, es que para lo que hablamos con Arley también en la previa del partido de ida, para ellos esta Superliga es el título, es el partido, es después de lo que vieron con Santa Fe, el partido más importante de su historia, obviamente aquel primero. Para Nacional esta Superliga, para la hinchada y para todos, pues ya hemos destacado que tiene una importancia diferente por todo el tema de Gandolfi, sobre todo de que ya no se vuelve una virreina y demás, pero es un título muy menor al lado de lo que pasó en ese partido en el Atanasio, que yo sí sentí que los primeros 25 minutos Bucaramanga salió a jugar una final y Nacional salió a jugar un entrenamiento. Y ahí hubo una gran diferencia que después, en el segundo tiempo, pero ya con todo lo que sucedió y la dificultad de empezar perdiendo y todo lo que conlleva esto, yo creo que este partido en Bucaramanga, para mí esa va a ser la gran diferencia, y es que Nacional va a jugar una final. En el Atanasio regaló todo un tiempo, no jugó una final, se notó demasiado, se sentía. Ahora en Bucaramanga yo creo que Nacional va con lo que le dio motor y gasolina durante todo el semestre pasado y es como ese rencor, ese odio, todo eso que se volvió gasolina, que fue esa división. Otra vez a este Nacional parece que esa es la gasolina que hay que ponerle, que lo critiquen, que hablen mal, que digan no se lo merece, para que demuestre que sí lo merece y quedar campeón. Para mí, creo que lastimosamente fue lo mejor que pudo haber pasado y es que ya Nacional en Bucaramanga sí va a jugar una final y sí van a ser serios desde el principio. Sí, señor, estamos de acuerdo. Bueno, Orlando, entonces así quedamos. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los verdolagas que estuvieron aquí en este Facebook Live en entrevista con Jair Iglesias. Buenas noches y que descansen. Luego,